Ok, bueno, buen día a todos, sean bienvenidos a nuestra segunda clase de cálculo integral. Si de pronto alguien me había saludado al inicio y no les respondí, una disculpa, estaba yo en la otra sesión, no es por grosería. Bueno, pues vamos a iniciar. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Bueno, pues vamos a hacer un repaso de límites al infinito. Sobre los límites que ustedes de pronto han realizado en cálculo diferencial, por ejemplo, si x tiende a 3, x tiende a 4, no lo voy a profundizar porque al final no es tan difícil y todo se reduce a evaluar una función, si ustedes recuerdan el mecanismo para realizar los límites normales. Claro, si no es así, no hay problema. Ahorita vamos a hacer algunos ejemplos justo para recordar esta parte de cuando no era el infinito, pero sí me gustaría recordarlo porque al final no solamente lo vamos a ocupar en serie, sino también en otro tópico llamado integrales impropias, y es ahí donde de pronto veremos qué tan buenos somos resolviendo límites al infinito. Bueno. Veremos ejercicios de series con límites. Ahí sí está un poquito raro porque vamos a tener que combinar justo los límites en conjunto con las series que ayer vimos. Para referencia, nosotros vamos a tener que ocupar las fórmulas que ayer demostramos, ¿vale? Tanto para la suma de los primeros términos, la suma de los cuadrados, de los cubos y entre las otras propiedades que también revisamos el día de ayer. Muy bien, y esperemos y nos dé tiempo para definir todo lo que se refiere al problema de áreas, que no es otra cosa más que definirles las sumas de Riemann, ¿sale? Que ahorita vamos a explicar más a detalle qué significa esta parte de las sumas de Riemann. Muy bien. Bueno, pues sin más preámbulo, vamos a comenzar con los límites al infinito. Si ustedes recuerdan, los límites al infinito no eran otra cosa más que aquellos que tienden a un número que nosotros desconocemos, que finalmente indica que sí es un número muy grande. Estoy hablando del infinito o menos infinito. Entonces, en sí eran los límites cuando x tendían al infinito. Por lo tanto, fíjense bien, vamos a hablar en este caso de sucesiones, ¿sale? Es decir, de términos que se tienden a repetir mediante cierta regla. Aclaro, la diferencia con las series es que al final los tenemos que sumar, ¿vale? Entonces, fíjense bien, aquí tenemos que el límite cuando n tiende al infinito de f de n. En este caso, nada más al evaluarse sabemos que nos da infinito o bien puede ser menos infinito, dependiendo de cómo sea nuestra función. Pero vamos a enfocarnos más en el caso de funciones racionales. Entonces, supongamos que tenemos el límite cuando n tiende al infinito de fn entre g de n, con g de n distinto de 0, si no nuestro límite no tendría ningún sentido. Por lo tanto, fíjense bien, lo que tenemos que hacer o los pasos a seguir, si ustedes recuerdan en los límites al infinito, teníamos que dividir cada término entre la letra de mayor exponente, la que ganara en numerador y denominador, ¿sale? Solamente se elige una. Y bueno, aquellas letras y exponentes que sean iguales dan 1, mientras que en caso contrario va a dar 0, ¿vale? Y bueno, finalmente, si tenemos una expresión de la forma a dividido entre 0, eso lo vamos a definir como infinito con a cualquier valor, ¿sale? Aclaro, aquí nosotros tenemos de pronto una situación de a entre 0. Esa parte ustedes la definían como infinito, no hay ningún problema. Sin embargo, ya aquí en el curso de cálculo integral vamos a verlo como la contextualización y por consiguiente va a ser algo que diverge, así lo vamos a nombrar, desde la perspectiva de una serie. Bueno, hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? No, Ok, perfecto. Vamos a algunos ejemplos con el objetivo de aterrizar todas estas ideas. Aclaro, esto no es necesario que lo anoten. El primer ejemplo sí, porque es la manera en cómo vamos a proceder a resolver un límite. Ahora, aquí he cambiado la variable. Yo sé que ustedes están muy acostumbrados a que les escribían x tiende, y tiende, z tiende. Aquí yo lo voy a manejar con n, porque al final, como vimos en el plan de nuestra clase del día de hoy, tenemos que combinar los límites en conjunto con las series que ayer hicimos. Entonces, justo es por eso, ¿vale? Muy bien.
Vamos al primer ejemplo, fíjense bien, dice, calcula el límite cuando n tiende al infinito de 5n cuadrado menos 6n más 9 entre 2n cuadrado menos 9n más 4. Si ustedes recuerdan, en cálculo diferencial, para cuando resolvían los límites, decían que tenían que encontrar la letra de mayor exponente. Aquí gana la parte del denominador, como en el numerador existe el n al cuadrado. Por lo tanto, nos queda de la siguiente manera. Fíjense bien, vamos a tener que dividir cada término en n cuadrado. Vean aquí, 5n cuadrado entre n cuadrado, menos 6n entre n cuadrado, más 9 entre n cuadrado, todo esto dividido entre 2n cuadrado entre n cuadrado, menos 9n entre n cuadrado, más 4 entre n cuadrado. De aquí, como yo les decía, lo único que tenemos que hacer es, si arriba y abajo existe n al cuadrado, eso se simplifica y da 1. Si, por ejemplo, en el segundo caso que tenemos n y abajo n cuadrado, o sea que tenemos menos 6n dividido entre n cuadrado, según los pasos que vimos en la diapositiva anterior, eso tiende a ser cero, ¿sale? ¿Por qué tiende a ser cero? Porque imagínense, por ejemplo, esto surge de la idea de el repartir. Sabemos que una fracción no es otra cosa más que repartir. Entonces, pensemos de pronto que yo digo, bueno, tengo una manzana y se la quiero compartir a Edgar, de pronto. Entonces, pues evidentemente cortamos hacia la mitad, pero de pronto pensemos que Carmen y Brenda dicen, nos regalan manzana, entonces tenemos que partirla nuevamente a la mitad. E imagínense si yo empiezo a repartir entre todos los que somos del grupo 203, evidentemente nos va a tocar un cachito de manzana más pequeño. Pero si yo digo lo quiero repartir entre todos los alumnos del plantel de Casa Libertad, pues imagínense, llegará un momento en que ya ni nos toque nada, va a ser una migaja. De allí se basa la situación de límites al infinito, ¿vale? Muy bien. Entonces, de aquí, recordemos, esto es igual a 5, porque el otro da 1 por 5 es 5. Y los otros me quedan 0. El de abajo me queda 2, los demás dan 0 y al final me queda 5 medios. Es decir, ese sería el resultado de nuestro límite. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? No, profesor. Ok. ¿Podrían por favor anotarlo? Ok, a ver, un momento porque sus compañeros no pueden ingresar. Déjenme, les envío el enlace.
Ok, a ver, ya sé qué fue lo que pasó para aquellos que acaban de ingresar. La situación es que cuando, y me ha pasado, por eso se los comento, cuando ingresan con el correo que no es el institucional, les va a marcar que no existe o que ya expiró la sesión. Es por eso, o no sé si ya habían intentado con su cuenta institucional. Profesor, Hola. pues ayer sí estábamos bastante con el correo institucional, pero más bien que el enlace era otro. Ah, ok. Bueno, te digo, quizás ve, por ejemplo, es que ahorita me está llegando la invitación, pero dice aquí que no tiene el dominio de correo institucional. Pero bueno, no importa. Lo importante es que estén aquí. Recuerden, la clase está siendo grabada, ¿vale? Ok, bueno. De todas maneras, reitero, la sesión está siendo grabada para cualquier situación, ¿vale? Sí, de hecho, ayer publiqué en Classroom el enlace, ese es el que siempre vamos a manejar, pero no sé, por ejemplo, los que ingresaron a las 8:30, ¿tuvieron alguna dificultad con el código? Por ejemplo, Edgar. No, yo sí entré bien, pero es que yo entro desde el correo institucional. Lo que no me aparece fue el enlace en el Classroom y lo tuve que buscar en el correo, pero pues de ahí en fuera sí entré bien. Ok, por ejemplo, Carmen. Gracias, Edgar. No, ningún problema, profesor, porque igual entré con mi correo Ujú. institucional, perdón. Yo creo que ha de ser como la configuración que tiene cada uno de nuestros equipos, porque reitero, a mí también luego me ha pasado que dice que el enlace ya ha expirado. Pero bueno, lo importante es que están aquí, les decía, estaré al pendiente del tablón, ahorita no tengo ya más mensajes, pero bueno, para los que se acaban de integrar, estamos viendo o revisando el concepto de límites al infinito, ¿vale? Ok, muy bien. Continuamos entonces. En nuestro siguiente límite tenemos nosotros el límite cuando n tiende al infinito. Tenemos esta expresión y dividido entre 9n más 4. En este sentido, muchachos, recuerden cuando ustedes llevaron cálculo diferencial, eh, quedamos que cuando teníamos nosotros un límite al infinito, tenemos que elegir la letra más grande, bueno, la letra con el exponente más grande. En este caso sería n cuadrado, ¿vale? No importando dónde esté en el numerador o el denominador, ¿sale? Bien, por lo tanto, el paso que tenemos nosotros que seguir es justo el dividir cada uno de los términos entre n cuadrado. Por lo tanto, nos queda de la siguiente manera. 5n cuadrado entre n cuadrado menos 6n entre n cuadrado más 9 entre n cuadrado entre menos 9n entre n cuadrado más 4 entre n cuadrado. Muy bien, entonces, llegado a este punto, recuerden, lo que hacemos es, todos aquellos que no tengan la misma letra con el mismo exponente van a tender a irse a cero, mientras que los que tienen n cuadrado entre n cuadrado va a dar 1 y ese 1 se multiplica por el número que está al lado. En este caso, nada más nos queda aquí el 5, el otro es 0, más 0, menos 0, más 0, ¿sale? Y al final me queda 5 entre 0. Pero nosotros sabemos desde cálculo diferencial que 5 entre 0 nos va a dar infinito, ¿vale? Es decir, puede ser que también sea menos infinito, pero para fines prácticos lo dejamos aquí en infinito ahora. Quizás una pregunta natural sería, ¿y cómo voy a saber cuándo me va a dar menos infinito? Bueno, eso lo vamos a conocer cuando lleguemos, les reitero, al tema de integrales impropias y por consiguiente nosotros veamos desde el punto de vista gráfico cómo es que va siendo la función cuando tiende a dividirse entre cero. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? No,
Ok, perfecto. Anótenlo, por favor. Bien, continuamos entonces. Claro, si alguien requiere más tiempo, avísame solamente. Ok, ¿me puedes esperar un minuto? Perdón, Francisco. Sí, sí, me puedes esperar un minuto. Sí, claro. Ujú. Por favor. Confirme, por favor, en cuanto termine. Ok, gracias, Edgar. Nada más espero a Francisco. Bien, Ok, bien, bien, gracias. al contrario, gracias a usted. Bien, tercer ejemplo, vamos a calcular el límite cuando n tiende al infinito de esa expresión. Recordemos, la letra con mayor exponente, en este caso sería n al cuadrado. Entonces, eso implica que tenemos que dividir cada uno de los términos entre n al cuadrado. Por lo tanto, nos queda 2n cuadrado entre n cuadrado, menos 3n entre n cuadrado, más 4 entre n cuadrado. Posteriormente nos quedaría 6n cuadrado entre n cuadrado más 2n entre n cuadrado menos 1 entre n al cuadrado. Reiterando que únicamente va a quedar como 1 los que tengan letra con el mismo exponente tanto arriba como abajo. Entonces nos queda 2 menos 0 más 0 entre 6 más 0 menos 0 y nos queda al final 2 sextos, que esto se simplifica a un tercio. Entonces, este es el resultado de este tercer límite, ¿vale? ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? No. Ok, por favor, anótenlo. Bien, espero que con este repaso haya sido claro cómo se resuelven los límites al infinito. Reitero, también vamos a ver los otros límites cuando n tiende a cierto valor numérico. No obstante, esos creo que no son tan difíciles de comprender porque solo se reduce a una mera sustitución, ¿vale? Muy bien. Dígame, Irán. Profe, una duda. Ujú. ¿Los apuntes deben de ser a fuerzas en el cuaderno? Yo les sugiero que sea en el cuaderno para que ustedes puedan como estudiar mucho mejor. Sin embargo, si de pronto usted dice, pues yo tomo siempre capturas y para mí es más fácil estudiar de esa manera, no tengo problema. No, lo que pasa es que los hago digitales, entonces no sabía si había problema por eso. Ah, no, no hay problema. Digo, yo creo que hasta es más trabajo, ¿no? Porque imagínese poner tanto texto matemático ahí. Pues sí, profe, pero bueno. Gracias. Bueno,
Sí, no hay problema. Como usted lo comprenda, si para usted es mucho más viable estudiar así, no hay ningún problema. Vale, gracias. Por nada. Ok, perfecto. Bueno, ¿podemos continuar? Ok, perfecto, gracias. Sí. Muy bien. Bueno, entonces vamos ahora a trabajar con nuestro siguiente tema de la planeación del día de hoy, que es justamente el abordar ejercicios de series con límites. Es decir, esto suena como un poco extraño porque al final, ¿cómo está eso de que combinamos los límites con una serie? No es difícil. Por ejemplo, vamos a calcular primero este límite de esa suma. Bueno, fíjense bien. Déjenme aperturar cámara. La ventaja de Meet es que ustedes pueden fijar una de donde está, por ejemplo, la pantalla o donde está mi cámara y ya con eso no se pierden de ningún detalle. Entonces, fíjense bien. Tenemos que calcular, el primero de ellos dice, es el límite cuando n tiende a 6 y tenemos nosotros que es la serie o suma desde i igual a 1 hasta n de quién. Bueno, pues va a ser 4n entre i más 1 menos, tenemos 4n entre i. ¿Vale? Muy bien, déjenme ver si se alcanza. Híjoles, no se alcanza a ver todo. A ver. ¿Ahí ya lo logran ver bien? Sí, profesor. Ok, gracias. Bueno, fíjense bien, ¿cómo vamos a resolver este tipo de límites si aparte es una serie? Bueno, lo tenemos que desarrollar por partes, es decir, primero tenemos nosotros que desarrollar aquí, ¿sale? Es decir, nuestra serie, y ya una vez que tengamos los términos que, claro, van a depender al final del parámetro n, tomamos al final el límite. Entonces, por ejemplo, lo que yo puedo hacer es factorizar este 4n que aparece en ambos lados. Es decir, nos va a quedar, esto es igual al límite cuando n tiende a 6. ¿De quién? De la suma desde i igual a 1 hasta n de quién? De 4n por, sería 1 sobre i más 1 menos 1 sobre i. Muy bien. Ahora, el 4n, si ustedes se dan cuenta, es una constante para la suma, porque quien es el que determina es la i. Recuerden, aquí es cuando i vale 1, o bien i vale 2, y así sucesivamente cuando estamos trabajando en una suma. Por lo tanto, este 4n, por ser una constante, puede irse fuera de nuestra serie, quedando entonces como límite cuando n tiende a 6 de 4n por la serie desde i igual a 1 hasta n de 1 sobre i más 1 menos 1 sobre i, ¿vale? ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? No, todo bien. Ok, perfecto. Ahora, si nos damos cuenta y analizamos esta parte, notamos que se trata de una serie telescópica, ¿sale? ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, nosotros desarrollamos los términos, lo voy a hacer ahorita, partiendo del hecho de que de pronto ayer no pudieron ingresar todos, ¿vale? Entonces, fíjense bien. Esto es igual al límite cuando n tiende a 6 de 4n y voy a desarrollar algunos términos, fíjense bien. Por ejemplo, si i vale 1, entonces aquí me queda 1 sobre 1 más 1, lo cual me queda 1 medio, menos 1 sobre 1, ¿vale? Así lo dejamos. Más, ¿qué pasa cuando i es igual a 2? Entonces, si i es igual a 2, me queda 2 más 1, me queda 1 tercio,
menos 1/2, porque i vale 2, es decir, en lugar de i igual a 1, ahora lo cambiamos a 2. Ajá. Posteriormente sería para i igual a 3, me queda más 1/4 menos 1/3. Más, y así voy desarrollando hasta que cuando llego al valor de n, esto me va a quedar 1 sobre n más 1 menos 1 sobre n. Hasta aquí. ¿Tenemos alguna pregunta? No, profe. Disculpe, Ok. maestro, yo sí Dígame, Francisco. tengo dudas de cómo pasó de lo que tenía arriba a eso. ¿Me puede volver a explicar? De esta suma a que lo desarrolla acá. Sí, Ok, fíjese bien. Por ejemplo, en una serie, cuando tenemos aquí i igual a 1, usted sustituye aquí. Cada vez que vea ahí, sustituye empezando desde el 1. Sería 1 más 1, me queda 1/2. Menos, y aquí sería 1 sobre 1. ¿Por qué? Porque i vale 1. Ya desarrolló los primeros dos. Déjeme subrayarlo. Ya desarrolló para, esto es para i igual a 1. Ahora, el siguiente número en una serie sería el 2, porque es como si nosotros contáramos. Después del 1 va el 2 y así sucesivamente. Si i vale 2, entonces aquí sería 2 más 1, me queda 3, y aquí sería 2. Por lo tanto, esta parte corresponde a la sustitución de i igual a 2. Ahora, si sustituye para i igual a 3, sería 3 más 1, sería 4, y aquí sería menos 1 sobre 3. Esto es cuando i vale 3. Lo puedes seguir desarrollando, i igual a 4, i igual a 5, y así hasta llegar al último término que sería n. O sea, esto es cuando i vale n, entonces nada más tiene que cambiar la i por la n y le queda 1 sobre n más 1 menos 1 sobre n. Esta es la sustitución de i igual a n. ¿Por qué hasta n? Porque aquí es hasta donde termina la suma, ¿sale? Eso es lo que me está diciendo. No sé si con esto sea más claro para usted. sí, gracias, profe. De nada. Reitero, cualquier duda con toda confianza, ¿eh? No crea que me voy a molestar. Ok, a ver. Bien, ahí está ya enfocada bien la cámara. Bueno, si ustedes recuerdan lo que vimos el día de ayer sobre series telescópicas, quiere decir que los términos se van anulando. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, aquí yo puedo anular 1/2 con menos 1/2, 1/3 con menos 1/3, y así se van a ir anulando. ¿Quiénes son los que van a quedar? Únicamente la sustitución del último término en conjunto con la sustitución del primer término. Por lo tanto, fíjense bien, me va a quedar igual al límite cuando n tiende a 6, ¿de quién? De 4n, y únicamente me sobrevive, sería 1 sobre n más 1 menos 1. Hasta aquí. ¿Tenemos alguna pregunta? No, Ok, perfecto. Si, por ejemplo, yo multiplico, me va a quedar, o bueno, como es un límite cuando n vale 6, únicamente sustituyo, me queda 4 por 6 por 1 sobre 6 más 1 menos 1, y esto es igual, me queda 24. Aquí sería 1/7 menos 1. Esto es igual a 24 por, me va a quedar como denominador 7. Me queda 1 menos 7, me queda menos 6. Y esto es igual a, sería 6 por 4, son 24. Llevamos 2, 12. Sería menos 144 séptimos. ¿Vale? Y así es como desarrollamos esta serie que se engloba con un límite. ¿Preguntas hasta aquí? no, profesor. Ok, perfecto. Terminen de realizar sus anotaciones, por favor, para que podamos continuar. Por vía de mientras voy desglosando el siguiente.
¿Puedo borrar todo lo que está en el pizarrón? Un momento, profesor. Ok, nada más confirme por favor en cuanto termine. Ya, profesor, gracias. Ok, gracias a usted. Muy bien, vamos a continuar. El segundo ejemplo ya está proyectado. Es límite cuando n tiende a 5 y tenemos esa serie. Muy bien. Quiero comentarles que también en el tablón ya está el video de nuestra sesión del día de ayer, ¿vale? Para cualquier duda que tengan, ¿sale? Si aún así siguen teniendo dudas, me avisan por favor y no tengo problema en plantear alguna sesión de dudas, ¿vale? Muy bien, entonces, tenemos nosotros, siguiente sería el límite cuando n tiende a 5. ¿De quién? Bueno, pues sería en este caso la suma desde i igual a 1 hasta n de i al cuadrado y todo eso se está multiplicando por 3 entre n. Bueno, fíjense bien. Lo primero que tenemos que hacer es, sabemos que el 3 sobre n para esa suma es como una constante. ¿Por qué? Porque nuestra suma depende de la i y esto no depende de i. Por lo tanto, se vuelve constante y por la propiedad que vimos el día de ayer, las constantes van fuera de nuestra serie. Entonces, esto es igual al límite cuando n tiende a 5. ¿De quién? De 3 entre n por la suma desde i igual a 1 hasta n de i cuadrado, ¿vale? Entonces, lo único que he realizado es ocupar la propiedad donde puedo sacar dicha constante. Ahora, si ustedes recuerdan, el día de ayer nosotros definimos mediante una fórmula cuál era el resultado de la suma de los términos al cuadrado. Y quedamos que esto era igual, déjenme ponerlo aquí, igual al límite cuando n tiende a 5, sería de 3 entre n por, y aquí esta es una fórmula, ¿vale? Esta fórmula, muchachos, quedamos que era n por n más 1 por 2n más 1 dividido entre 6. Únicamente voy a sustituir la fórmula que nosotros tenemos, ¿vale? Entonces, aquí lo que podemos hacer sería, por ejemplo, simplificar n abajo con n arriba y nos va a quedar de la siguiente forma. Límite cuando n tiende a 5, ¿de quién? Va a ser, inclusive 3/6 se reduce a 1/2 y me queda únicamente n más 1 por 2n más 1 dividido entre 2. Si sustituimos en ese límite, nos va a quedar de la siguiente forma. Vamos a tener, sería 5 más 1 por 2 por 5 más 1 entre 2. Entonces, esto es igual a 6 por 11 entre 2. 6 entre 2 es 3, por 11 me queda 33. Y ese es el resultado de esta serie cuando tenemos un límite, ¿vale? ¿Dudas? Perdón, profe, dijo que todas esas, bueno, esas fórmulas y propiedades que utilizó usted en el video de ayer, ¿verdad? Ajá, de hecho, ahorita las anoto, no se preocupe. A ver, Ok, muchas establecimos gracias. la de la suma desde i igual a 1 hasta n de i. Esto era igual a n por n más 1 entre 2. Esa es nuestra primera.
La segunda es justamente esta. La serie desde i igual a 1 hasta n de i al cuadrado, esto es igual a n por n más 1 entre 2n más 1 entre 6. Y la última que vimos en la fórmula es la serie desde i igual a 1 hasta n de i al cubo, esto es igual a n por n más 1 entre 2, todo esto al cuadrado. Gracias, profe. De nada. Las otras son propiedades elementales, o sea, sabemos que puede salir una constante fuera de una serie, ¿sale? Es muy parecido a los límites cuando teníamos, por ejemplo, el límite cuando x tiende a 4, por ejemplo, de 4x, puedes llevar el 4 fuera del límite. Es muy parecido a esas propiedades. Bien, ¿puedo borrar todo? Sí, profe, ya terminé. Yo no sé si mis demás compañeros ya. Ok, muy bien. Perfecto. Un momento, profesor. Ok. Nada más Gracias. confirme cuando termine, Edgar, por favor. Claro. Profesor, una duda. Claro, En la fórmula 2 es sobre 6, así es. ¿sí? Gracias. Ujú, de nada. Si nada más que aquí queda 2, porque cuando simplificamos aquí en 3 sextos, quedó un medio. Ya, profesor, gracias. Ok, gracias. Bien, vamos a pasar al siguiente. Fíjense bien. Por ejemplo, nuestro siguiente límite sería el límite cuando n tiende a 2. Límite cuando n tiende a 2. Y tendremos nosotros, ahora es cúbico, es la serie desde i igual a 1 hasta n. Recuerden que cuando digo la serie o la suma estoy diciendo lo mismo, ¿sale? Y al cubo por sería 4 entre n cuadrado. 4 entre n cuadrado. Bueno, fíjense bien, en este caso lo que voy a hacer primero es utilizar la propiedad de que la constante puede salir de nuestra serie. Por lo tanto, nos va a quedar de la siguiente forma. Esto es igual al límite cuando n tiende a 2 de 4 sobre n cuadrado. ¿Por cuánto? Bueno, va a ser por la serie o la suma desde i igual a 1 hasta n de i al cubo. Muy bien. Entonces, en este caso, ahora lo que tengo que hacer es utilizar la fórmula cuando tenemos i al cubo. Y esa la anoté hace un momento. Esto es igual al límite cuando n tiende a 2. Sería de 4 sobre n cuadrado por, y recordemos que en este caso va a ser n por n más 1 dividido entre 2, todo esto al cuadrado, ¿sale? Muy bien, entonces de aquí lo que hacemos es, vamos a desarrollar y nos va a quedar de la siguiente forma. Límite cuando n tiende a 2 sería de 4 sobre n cuadrado. Si, por ejemplo, distribuimos el cuadrado, nos va a quedar aquí n cuadrado por n más 1 al cuadrado y aquí entre 4.
puedo hacer las respectivas simplificaciones con respecto a este 4, n cuadrado y n cuadrado, y al final lo único que me queda es el límite cuando n tiende a 2 de n más 1 al cuadrado. Si sustituimos nos va a quedar 2 más 1 al cuadrado, lo cual nos queda 9. Y ese es el desarrollo de mi límite con respecto a esa suma. ¿Sale? ¿Dudas? Cualquier duda, con toda confianza, pregunta. Maestro, Dígame, Fran. después de que saca el 4 entre n al cuadrado, ¿cómo pasa de la sumatoria a poner a multiplicarlo por n en n más 1 entre 2? Ah, ok. ¿Cómo pasa de la sumatoria a poner n por n más 1 entre 2 al cuadrado? Ok, sí, usted me dice que cómo pasé de aquí hacia acá, ¿no? Sí, Ah, bueno, es por la fórmula que hace un momento anoté, es desde i igual a 1 hasta n de i al cubo, esto es n por n más 1 entre 2 al cuadrado. Esa es la fórmula. ok. Ujú. Bien, ¿puedo continuar? Sí, profesor. Ok, perfecto. Bueno, entonces, esos fueron límites cuando tenemos, por ejemplo, N3, N5, pero vamos a recordar ahora, o qué pasaría si N tiende al infinito, como en el siguiente ejemplo. Fíjense bien. Déjenme borrar. Ya está proyectado el ejemplo en mi presentación. Recuerden nada más, fijen la pantalla, o sea, fijen dónde está mi cámara, fijen dónde está mi presentación y ustedes van a poder de allí observar cuál es el ejercicio que estoy haciendo. Muy bien. Tenemos nosotros el siguiente ejemplo. Sería el límite cuando n tiende al infinito. Sería de la suma desde i igual a 1 hasta n. ¿De quién? Bueno, pues sería en este caso de i. Y aquí sería 5 sobre n. Muy bien. En este caso, nuevamente vamos a ocupar las propiedades de la suma. Y lo primero es llevar el 5 sobre n fuera de nuestra serie. ¿Sale? Aclaro, no se angustien porque tiene ahí el infinito. Se hace de manera similar. Límite cuando n tiende al infinito sería aquí 5 entre n por la serie desde i igual a 1 hasta n de i. Y en esta parte, muchachos, ocupamos la fórmula que teníamos también el día de ayer, ¿sale? Esto va a ser igual al límite cuando n tiende al infinito, sería de 5 entre n por, y recuerden que la fórmula de la suma de los primeros k términos o i términos sería n por n más 1 entre 2.
¿Sale? Muy bien. Entonces, ahora, si nosotros, por ejemplo, simplificamos, nos va a quedar aquí. Esto es igual al límite cuando n tiende al infinito. ¿De quién? Pues sería, en este caso, de 5 por n más 1 entre 2. Esto es igual si nosotros sustituimos el infinito. Bueno, si quieren, lo que podemos hacer, bueno, al sustituir ya saben que nos va a dar infinito. Entonces, la letra que gana aquí, la de mayor exponente, sería la n elevado a la 1. Entonces, aquí nos quedaría, por ejemplo, 5 por, sería n entre n, más 1 entre n, entre sería 2 entre n. De tal manera que esto es igual a 5, aquí me queda 1. Esto cuando tiende al infinito es 0. Acá abajo es 0 también. Y al final esto me queda como 5 entre 0 y quedamos que esto era infinito, ¿vale? ¿Preguntas hasta aquí? De igual forma, ahí utilizó la fórmula, ¿verdad? Así es. Esta parte donde está la suma, esta es la fórmula. Gracias, profesor. De nada. Profe, perdón, ¿por qué el 5 no le puso también entre n? Lo puedo hacer, pero cuando lo pongo entre n, tengo que distribuirlo en lo que está dentro del paréntesis. Y por eso nada más lo hace adentro y ya omite el de afuera. Exactamente, porque esto yo lo puedo ver, por ejemplo, como 5n más 5. ¿Estás de acuerdo? Sí. Y ya nada, lo voy dividiendo entre n. Y queda lo mismo, quedaría el 5. Ok, sí, sí, Y aquí tiene me razón. quedaría el 0. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí, claro. Muy bien. Ok, sí, gracias. De nada. Juan Carlos, ¿alguna pregunta? Ok, perfecto. Muy bien. ¿Puedo continuar, muchachos? Sí. Ok, perfecto. Muy bien. Vamos entonces al siguiente. Ok, muy bien. Bueno. Déjenme borrar todo y vamos a anotar el siguiente ejercicio. Es el límite cuando n tiende al infinito, pero ahora es i cuadrado y al cuadrado por, me quedaría 3 entre n al cuadrado. Muy bien, bueno, en este caso, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, lo que hacemos es justamente utilizar las propiedades y bueno, en este caso nos quedaría igual al límite cuando n tiende al infinito sería de 3 entre n al cuadrado por la serie desde i igual a 1 hasta n de i al cuadrado. Recordemos que esta tiene su fórmula, por lo tanto, nos quedará de la siguiente manera. Va a ser igual al límite cuando n tiende al infinito. ¿De quién? Será de 3 entre n al cuadrado. Y aquí es, si ustedes recuerdan, la fórmula es n por n más 1 por 2n más 1 dividido entre 6. Muy bien. Entonces, si nosotros, por ejemplo, simplificamos, nos va a quedar una n acá abajo. Dígame, José. Perdón, prof, no alcanzo a ver la parte naranja. No sé si podría dictarme o...
Ok, es lo mismo que usted tenía, nada más que afuera queda 3 entre n al cuadrado, y aquí sería la suma desde i igual a 1 hasta n de i al cuadrado. Ah, ok. ¿Sale? Gracias, prof. De nada. Muy bien. Esto es igual, recordemos, si simplificamos aquí una n y simplificamos la fracción, me queda límite cuando n tiende al infinito. ¿De quién? Va a ser de n por n más 1. Perdón, no es n, es acá, ya se simplifica con lo de abajo. Nos quedaría n más 1 por 2n más 1 entre 6n. Tampoco es 6, es 2. Entre 2n, ¿vale? Ahora sí ya está bien. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el exponente que gana sería la n. Entonces, en este caso, dividimos cada uno de los términos entre n y nos va a quedar de la siguiente manera. Esto es igual, sería n entre n más 1, perdón, entre n más 1 sobre n. Aquí me quedaría 2n entre n más 1 sobre n. Y aquí sería entre 2n entre n. Esto es igual, me quedaría aquí 1 más 0 por, sería 2 más 0 entre 2, y esto es igual a 1. Y entonces ya he encontrado el resultado de ese límite, ¿vale? ¿Dudas? No, profe. Maestro, disculpe, ¿por qué de donde tenía 3 entre en el cuadrado por n más 1 por 2n más 1 entre 6 pasa a tener este n más 1 por 2n más 1 entre 2n? Sí, claro, fíjese bien. Por ejemplo, aquí teníamos 3 sextos. 3 sextos se puede simplificar a un medio, por eso aquí aparece el 2. Y aquí teníamos n entre n al cuadrado. N entre n al cuadrado, recuerde que se puede ver como n entre n por n. Y al simplificarse me queda 1 sobre n. Es decir, la n va a quedar abajo. Y lo demás, si se da cuenta, es lo mismo. N más 1 por 2n más 1. ¿Responde a su pregunta, Francisco? Sí, maestro, gracias. De nada. Ah, claro, si usted todavía no le queda claro, dígame, con toda confianza, y no tengo problema en explicarle, o por segunda ocasión. No, sí, ya me quedó claro, maestro, gracias. Ok, perfecto. Bien, ¿puedo borrar todo? Un momento, profesor. Ok, perfecto. Profesor, la clase de ayer ya está subida, ¿verdad? Para poder checar las fórmulas. No pude ingresar ayer. Ah, sí, ya está en el tablón. De hecho, les puse ahí, les puse el archivo en conjunto con el video. Ah, ok. Muchas gracias. ¿De nada? Ya, profesor, gracias. Ok, gracias. Bien, déjenme cambiar de ejercicio. Ok, muy bien. Tenemos el límite cuando n tiende al infinito. ¿De quién? Bueno, pues tenemos nosotros la suma desde i igual a 1 hasta n de i al cubo multiplicado por, sería 1 sobre n. Muy bien, en este caso, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, en primer lugar, recuerdo, vamos a sacar el 1 sobre n porque no es dependiente de la suma, es una constante. Entonces nos va a quedar límite cuando n tiende al infinito, sería de 1 entre n por la serie desde i igual a 1 hasta n de i al cubo. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Ocupamos nuestra fórmula de i al cubo.
quedando entonces de la siguiente manera. Vamos a tener igual al límite cuando n tiende al infinito. ¿De quién? Bueno, va a ser de 1 sobre n por, me va a quedar n por n más 1 entre 2, todo esto al cuadrado. Muy bien, entonces, en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos primero a distribuir ese cuadrado y me va a quedar límite cuando n tiende al infinito. ¿De quién? Será de 1 entre n por, me va a quedar n cuadrado por n más 1 al cuadrado dividido entre 4. Muy bien. Si simplificamos, por ejemplo, aquí n cuadrado entre n, nos queda igual al límite cuando n tiende al infinito. ¿De quién? Va a ser, aquí va a quedar n, y aquí vamos a desarrollarlo. Sería n cuadrado más 2n más 1, todo esto dividido entre 4. Y bueno, en este caso, si seguimos distribuyendo, nos va a quedar n al cubo más 2n cuadrado más n dividido entre 4. Si vemos aquí, cuando nosotros dividimos entre la letra de mayor exponente, la letra de mayor exponente va a ser n al cubo porque es la más grande. Por lo tanto, nos queda de la siguiente manera. Vamos a tener entonces que esto es igual a, sería n al cubo sobre n al cubo más 2n cuadrado entre n al cubo más n entre n al cubo entre 4 sobre n al cubo. Si nos damos cuenta, cuando vamos desarrollando, nos va a quedar aquí 1 más 0 entre 0. Y esto es igual a infinito, porque solamente me queda un número que está dividido entre 0. ¿Dudas? A grosso modo, muchachos, a esto se le llama que diverge nuestra serie, pero claro, cuando lleguemos al estudio profundo de las mismas, ya es cuando le daremos el nombre que realmente merece. ¿Vamos bien o ya nos confundimos? Todo bien, prof. Ok, perfecto. Sí, todo bien. Muy bien, aclaro, nosotros podemos hacer muchos ejercicios de esta parte y todavía vamos a ver que van a ser distintos, ¿sale? Eso va a depender de la naturaleza de cada problema. Esta parte, recuerden, tomen en cuenta porque lo vamos a ir ocupando mientras avancemos, es decir, ahorita vamos a definir lo que sería el área de una región, pero implícitamente se ocupan estas definiciones, ¿vale? Bien. ¿Puedo continuar? Sí. Ok, perfecto. Muy bien. Aclaro, cuando digo continuar es porque voy a continuar sobre la presentación y ahorita ya yo que quiera hacer una anotación ocupo el pizarrón. Bueno, fíjense bien. Regreso a mi presentación. Bueno, vamos ahora al problema de áreas, ¿sale? Bueno, supongamos que nosotros queremos calcular el valor de la región sombreada. Esta es nuestra región sombreada, que tiene una forma de un rectángulo. De hecho, nuestra función es f de x es igual a h, es una función constante y está restringida desde el punto A hasta el punto B. Ya sé que ahí dice de 2 a 9. Está bien, no hay ningún problema. Entonces, la región sombreada se traduce como el área de la figura, porque es justamente lo que está en color rosa. En este sentido, muchachos, esto se reduce a calcular el área de un rectángulo, base por altura. Medimos cuánto vale de A hacia B, que sería justamente el valor de nuestra base. Lo que podemos hacer en este caso sería restar 9 menos 2 y sabemos que aquí hay 7 cuadraditos
y hacia arriba no es otra cosa más donde alcanza la altura la función, que sería en 4. Entonces sería 7 por 4 y quedó resuelto el problema de la región sombreada. ¿Hasta aquí tenemos alguna pregunta? No, No, profesor. Ok, perfecto. Entonces, aclaro, allí tenemos una función lo más elemental posible. Sabemos que si queremos calcular desde 2 puntos cuál es el área, entonces, o bien la región sombreada se traduce como el área y todo se reduce a calcular el área de un rectángulo. Pero, ¿qué sucede? Bueno, anoten esto, por favor. También la tablita. Sí, por favor. Bien, voy borrando el pizarrón en lo que ustedes terminen. Ok, muy bien. Déjenme continuar para que veamos ahora cuál es nuestra problemática. Ya tenemos aquí una función constante, la cual queremos calcular su área, es decir, la región sombreada, y sabemos que se reduce a calcular el área de un rectángulo. Pero, ¿qué sucede si de pronto tenemos la siguiente región? Tenemos igualmente 2 puntos, inicia en A y termina en B. Aquí esto se ve, para cualquier función arbitraria, se ve de pronto como que es un medio rectángulo, pero si formamos un rectángulo, hay una parte que queda irregular, es decir, que es como más orientado a hacer una curva. Por lo tanto, aquí la dinámica para realizar el área de esta figura es justamente dividirlo por rectángulos. Es como si nosotros partiéramos en pequeños rectángulos o en pequeñas secciones esa región que va desde A hasta B. Hasta aquí, ¿tenemos alguna duda de qué es lo que vamos a hacer? No. Ok, perfecto. Anoten eso también, por favor. Ese es nuestro objetivo, ¿sale? ¿Qué pasa ahora si nosotros tenemos alguna función arbitraria? Y es igual a f de x y nos piden calcular el área de esa región sombreada. Si ustedes se dan cuenta, ya no es tan plana, por decirlo así, como un rectángulo, pero la idea es como tratar de dividirlo. Es como cuando ustedes cortan un pan, lo están seccionando o bien están cortando un queso, ¿vale? Muy bien. Cualquier cosa que no vayan comprendiendo, por favor avísenme, porque este tema de problemas de áreas, aunque sea en forma presencial, a veces quedan muchas dudas. Ahora imagínense en línea. Entonces, por favor, vayan preguntando sus dudas. ¿Puedo continuar, muchachos? Sí, No lo escuché, Francisco, pero... sí puede continuar. Ok, gracias. Muy bien, entonces,
En cálculo integral, nosotros tenemos dos posibles formas de dibujar rectángulos, fíjense bien. O tenemos rectángulos inscritos, que es el caso de mi figura que está del lado izquierdo. Inscrito significa que están metidos dentro de. O tenemos rectángulos circunscritos. Circunscrito es que va saliendo de la figura. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos dos posibles formas, ¿sale? Una es aproximarse mediante rectángulos inscritos o bien las segundas por rectángulos circunscritos. Pero ustedes podrían decirme, a ver, pero cual sea que sea la forma, de ambas maneras va a generar error. ¿Por qué error? Porque por un lado nosotros tenemos que aquí le hace falta un pedacito más, que es el que voy a sombrear, y aquí sobresale el pedazo. Es verdad, pero para ello o para contrarrestar ese problema, nosotros tenemos que dividirlo todavía más. Son así, son rebanadas muy finas. Entonces, fíjense bien a qué es lo que me refiero con esto. Voy a dejar de compartir y voy a compartir ahora. Ok, un momento, déjenme aperturar mi archivo. Bien, háganme saber cuando ya lo estén visualizando, por favor. Ya, prof. Gracias. Ya. Gracias. Muy bien. Si ustedes se dan cuenta, por ejemplo, aquí tengo una curva arbitraria, ¿sale? Y como les decía, tenemos dos posibilidades de calcular de pronto su región que me está pidiendo. Una es por rectángulos inscritos, que son los que estamos viendo en la imagen, o también tenemos los rectángulos circunscritos, que son los que sobresalen. Pero ustedes me dirían, pero pues sí, en efecto, de una u otra manera quizás no puede ser buena la aproximación, porque si se dan cuenta, en los rectángulos circunscritos va saliendo, o sea, nos quedan estos pedazos que sobran de la función. Y en el otro sentido, nosotros tenemos pedazos que faltan por rellenar. Pero ojo aquí, pensemos, vamos a imaginar por un momento que nos quedamos con los rectángulos inscritos. Si nosotros vemos todavía, por ejemplo, pensemos lo más elemental, que construyamos dos rectángulos, no es suficiente para cubrir el área de la región. Entonces vamos construyendo más y más y más y más y más rectángulos hasta que llega un momento que de lo mismo que estamos dividiendo, ¿qué creen que es qué es lo que pasa? A ver, ¿qué pueden visualizar allí? Que es más exacta el área. Exactamente, es más exacta el área porque estamos como que todavía dividiendo, pero son rectángulos todavía más finos, ¿sale? Exactamente, Juan. Se van acercando. Muy bien. Pero también sucede lo mismo, ¿sale? Si elegimos, por ejemplo, el rectángulo que queda por fuera, ahí estamos tomando uno. Ahí sí es un error porque pues sí, casi más de la mitad del rectángulo está saliendo. Pero si, por ejemplo, lo seguimos dividiendo y hacemos cortes todavía más finos, ¿qué creen que es lo que pasa? ¿Qué pueden observar ustedes? ¿Están de acuerdo conmigo que de igual manera, no importando que se salga, mientras yo haga una partición más fina todavía, se sigue aproximando o se acerca ya a lo que es el área? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no importa si los rectángulos se sobresalen o quedan dentro de. Aquí lo que importa es que yo cree una cantidad suficiente de rectángulos. ¿Estamos de acuerdo o ya nos confundimos? ¿Vamos bien? Sí, profesor. Ok, entonces, ojo, no importa cómo ustedes lo distribuyan, al final sean, por ejemplo, aquí está marcando 7 rectángulos y así sucesivamente. Cuando yo hago muchos rectángulos muy finos,
entonces se va aproximando hasta llegar a un punto en el que coincide con el área de la región, no importando, claro, si estoy utilizando rectángulos circunscritos o bien rectángulos inscritos, ¿sale? Aquí, por ejemplo, es una aproximación de 30 rectángulos, entonces aquí lo vamos haciendo todavía cada vez más fino. Muy bien, déjenme continuar con la presentación. Voy a dejar de compartir aquí. Regreso a mi presentación. Entonces, les decía, por ello, ese es el problema del cálculo integral, que nosotros tenemos dos formas posibles. Entonces, ya arreglamos el problema que si de pronto en un caso le falta por llegar a la figura o bien en otro caso sobresale. La idea aquí es dividirlo en las secciones más finas posibles para que logremos cubrir toda la figura. Entonces, por eso aquí aparece la elección. Ustedes van a decidir si prefieren trabajar con rectángulos inscritos o rectángulos circunscritos. Pero bueno, vamos a definir más sobre los mismos. Ok, bueno. Cuando dibujamos varios rectángulos inscritos, es decir, los que están aquí afuera, si ustedes se dan cuenta, donde el extremo izquierdo corta a la función, si ustedes se dan cuenta, el extremo izquierdo está aproximando mucho más a la función. Aquí lo podemos ver. Y el extremo derecho queda por debajo de la misma, ¿sale? Por eso aquí quedarían estos huequitos, ¿vale? Entonces, a este tipo de aproximaciones lo vamos a denotar con I-1. ¿Por qué? Porque si ustedes se dan cuenta, aquí, por ejemplo, tenemos en un rectángulo XI-1 y XI. Es decir, a ver, fijen por favor dónde está mi pizarrón. Supongamos que elegimos rectángulos inscritos. Entonces, si tenemos nosotros nuestra función, aquí está nuestra función, y elegimos un rectángulo inscrito, ojo, aquí voy a escribir y es igual a f de x. Fíjense bien. A ver, déjenme tomar otro color. Fíjense bien, en este caso, por ejemplo, como ustedes lo están viendo, en el extremo izquierdo es el que queda o el que corta a la función. El derecho todavía le falta un poquito, pero este punto al cual llamamos xi-1 y a este punto le llamamos xi. Claro, estos son puntos dentro del eje cartesiano, en particular para el eje X. Quiere decir que el que sobregana es este índice, el de I-1, es decir, todos los que están anteriores o los extremos izquierdos son los que van ganando cuando yo utilizo rectángulos inscritos. ¿Hasta aquí vamos bien o ya nos perdimos? No, todo bien. Ok, perfecto. Bien, regresamos a la presentación, por favor. Muy bien, entonces, ojo, no se les olvide, quien gana son los I-1, es decir, los que están en el extremo izquierdo. Y a este tipo de sumas, o bien porque al final tenemos que sumar todos estos rectángulos, los llamamos sumas inferiores. Inferiores es porque quedan debajo de la función, ¿vale? ¿Dudas? Porque claro, estamos haciendo una partición de rectángulos que al final todos ellos los debemos de sumar, ¿vale? Bien, ¿preguntas hasta aquí con respecto a las sumas inferiores? No, todo bien, profe. Ok, perfecto. Anótenlo por favor para que podamos continuar.
Háganme saber cuando pueda continuar, por favor. Ya, Ok, muy bien. Entonces, espero y haya sido claro. Reitero, a veces cuando uno enseña estos conceptos en presencial, luego suelen ser confusos y no me quiero imaginar ahora en línea cómo ha de ser también un poquito más complejo. Por ello, la insistencia en que pregunten cuando tengan alguna duda. Bien, ahora, en este caso, ¿qué pasa si dibujamos rectángulos circunscritos? Aquí ya me equivoqué, lo voy a corregir en un rato, aquí va circunscritos. Es decir, si ustedes se dan cuenta, ahora los del extremo derecho son los que van tocando a la función, ¿sale? Lo vemos acá, fíjense bien, aquí está. Entonces, en este caso, el extremo el derecho corta la función y el extremo izquierdo queda rebasando a la misma. Entonces, en este caso, lo vamos a denotar como que el que gana es el del otro lado, el de I. Y a este tipo de rectángulos, cuando los sumamos, se les llaman sumas superiores, ¿sale? Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? No, prof. Ok, perfecto. Anótenlo, por favor. Háganme saber cuándo pueda continuar. Listo, profe. Ok, perfecto. Continuamos entonces. Muy bien. Bueno. Entonces, llegado a este punto, ¿qué es lo que hacemos ahora? Bueno, lo que hacemos ahora es conocer algunas cosas que requerimos para nuestros triángulos ahora, nuestros rectángulos. Entonces, fíjense bien, ¿qué necesitamos saber? Bueno, si nosotros tenemos una función f de x definida en el intervalo de a hacia b cerrado, ¿sale? Es decir, que toca los extremos, vamos a elegir una partición. En cálculo, cuando decimos partición, se refiere a estar dividiendo o seccionando o cortando. Imagínense como el pan, es el dividir. Yo sé que ustedes me dirían, sí, está bien, no utilizamos esa palabra en nuestro lenguaje. Es decir, no estamos diciendo cuando tenemos el pan, voy a particionar el pan o voy a particionar el queso. No sucede de esa manera. Pero esa es la forma correcta en cómo se debe de conocer este término matemático. Entonces, la partición va a estar definida como una pétoda extraña y esto va a ser dividir desde el punto que nos dan el x0, el x1 y así sucesivamente dividir en n rectángulos donde tengamos nuestra base, asumiendo que x0 es el extremo izquierdo y xn es el extremo derecho, es decir, donde inicia mi intervalo que es en A y a donde termina que es en B.
¿Sale? Muy bien. Adicionalmente necesitamos la base de cada rectángulo, ¿sale? ¿Cuál será la base de cada rectángulo? Bueno, pues en este caso lo vamos a llamar triángulo X o delta X, ¿vale? Y todos los rectángulos deben de cumplir que sean de la misma base. ¿Cómo hago eso? Bueno, pues lo que tengo que hacer es tomar los extremos B menos A, restar el derecho menos el izquierdo y dividirlo entre el número de rectángulos que voy a utilizar, ¿sale? N es el número de rectángulos en la figura. Hasta aquí, ¿tenemos alguna pregunta? Profe, ¿cuál es el símbolo que dice, bueno, después de elegimos una partición? Ah, es una P medio extraña, lo pongo en el pizarrón, pero es una P de partición, solo que en matemáticas es algo así, como una P. Ujú. Sí, gracias. De nada. Muy bien. ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? No. Ok. Bueno, el día de mañana vamos a continuar con qué más cosas necesitamos. Ahorita nada más lo dejo como que necesitamos una partición y la base de mi rectángulo, ¿sale? Evidentemente voy a subir todas las notas ya completas, pero ustedes ya saben en dónde nos quedamos, ¿vale? Esto es mediante la grabación, así es como nos vamos a dar cuenta. Ojo aquí porque necesitamos que ustedes comprendan lo que estamos haciendo, ¿sale? Yo sé que suena un poquito abstracto. Reitero, si tienen dudas, pregunten, ¿vale? Bueno, si no tienen más dudas y si ya terminaron de anotar, de mi parte sería todo por el día de hoy. Cuídense mucho y nos vemos el próximo día. Gracias, profe. Hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego, Hasta gracias. luego. Que les vaya bien. Hasta mañana. Hasta luego. Gracias, hasta luego, profe. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Por nada, hasta luego, Ángel. ¿Qué pasó en tu día? Hasta luego, prof. Igualmente, José. Gracias, hasta luego, profe. Por nada, hasta luego, Elizabeth. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego, que le vaya bien, Pablo. Juan, ¿tiene alguna pregunta? Bueno, usted creo que está anotando, ¿no?